Los libros que conformaron mi infancia. Bueno, para empezar, yo fui un pésimo lector porque siempre sufrí de cuestiones de dislexia. Entonces me daba mucha pena leer, sobre todo en voz alta. Entonces me hacía menso todo lo que podía para no leer. Y en realidad, antes que una cuestión literaria propiamente, los libros que empezaron a conformar mi universo lector tenían mucho que ver con manualidades. Había una serie fantástica de libros, me parece que de Grijalbo, que bueno, obviamente hace mucho no existen, que enseñaban a dibujar literalmente, paso por paso, y eran temáticos, eran cómo dibujar pájaros, cómo dibujar animales de zoológico, cómo hacer dinosaurios, etcétera. Esos empezaron a ser mis primeras pininos lectores, y eso se empezó a conjugar con algunos libros que tenían que ver con también una colección muy linda que ya no existe, que te enseñaba a hacer manualidades, a hacer muñecos, a hacer títeres, a hacer aparejos para pescar, etcétera. Y creo que en realidad mi primera aventura realmente lectora, que fue un poco más tarde, fue con Roald Dahl, justamente con un libro que recuerdo con mucho cariño, porque fue realmente el primero donde me eché un clavado fuerte y grande y sustancioso a lo que era un poco más la literatura, en este título que se llama El cocodrilo enorme. Entonces lo recuerdo con mucho cariño, y fue realmente el primer libro que me detonó algo mucho más, digamos, una hambre por seguir leyendo. La verdad es que no estoy tan seguro en qué momento se convirtió el ejercicio lector en una cuestión mucho más de compartir. En realidad siempre fue una cuestión como introspectiva, muy para mí. Por supuesto que todos estos títulos que hablaban de hacer manualidades, de cuestiones, mucho de ciencia también, empecé a leer mucho divulgación de ciencia para niños, pues era algo que compartía en la escuela de alguna manera, o armaba mis manualidades o mis dibujos que aprendí a hacer en estos libros y los compartía un poco, pero creo que el hecho en realidad de hacerlo verdaderamente compartido tuvo que ver justamente cuando sentí esta necesidad de contar cuentos, de platicar historias, mis propias historias incluso. Yo empecé a ilustrar justamente porque me daba pena hablar, entonces mi lenguaje de comunicación era a través de los dibujos. Y entonces me vi en esa necesidad muy linda compartir mis dibujos y acompañarlos con una narración. Y bueno, eh, eh, por supuesto que eso se complementó justo cuando fui papá y me tocó narrar justamente cuentos a mis hijos, y definitivamente eso fue el clímax de compartir justamente. Y ya no hubo vuelta atrás. Ya desde entonces me encantó contar cuentos, cantar cuentos, actuar cuentos y bueno, seguir generando cuentos y pintándolos. A ver, mi historia lectora continuó ya de una manera mucho más consolidada, justo a partir de que me convierto más en un autor. Yo me convertí en un autor por casualidad, en un ilustrador por casualidad, aún siendo un niño. En realidad, empecé a hacer estas historias, a pintar estas historias, y se necesitó eventualmente abrevar de otras historias, de otros lugares, de otras fuentes. Entonces, para mí se convirtió una necesidad imperiosa seguir leyendo o empezar a leer e investigar y empapar de mucho del lenguaje, del hacer, del quehacer y del autor, ¿no? Fue muy importante para mí y sigue siendo muy importante para mí antes
pintar una raya, antes de escribir una letra, investigar muchísimo. Entonces, esto se volvió una fuente necesaria, rica, muy sustanciosa de estar sustentando mi mismo trabajo. Entonces, fue justamente en este despertar de generarme a mí como un autor que también me abrí a las autorías de todo el mundo, y fue una aventura que sigue dando mucho de qué hablar, mucho que investigar. Y bueno, aunque fue una aventura tardía, pues no tiene fin, y así me he estado construyendo y sigue siguiendo. Es una tristeza saber que hay tantos libros que uno no va a alcanzar a leer nunca, ni siquiera saber qué cantidad de libros podemos llegar a leer y no vamos a llegar a leer. Entonces, bueno, esto es lo que constituye el inicio de un lector mucho más serio. ¿Por qué hacer libros para infancias y juventudes? Pues en realidad a mí me molesta un poco este término de infancias y juventudes, porque para empezar habría como que definir dónde empiezan, dónde terminan las infancias, las juventudes. Creo que para todos nos es como muy claro que dependiendo dónde te pares en el planeta, las infancias comienzan o terminan en distintos puntos. Entonces, si bien para un archivo, para meterlo en algún anaquel, siempre hay esta eh, necesidad quizás de catalogarlos en años lectores, en años incluso, a veces hasta en tamaños, todas las lecturas que nos llegan. Para mí es un poco, no me gusta pensarlo así, porque pareciera entonces que es una especie de tren en el cual te tienes que subir en cierto vagón, y si no te subiste, entonces ya no tienes oportunidad de recuperar ese tiempo. A mí me llena de orgullo saber que tengo primeros lectores de 70 años, y que a lo mejor en esta labor fantástica que hacen papás, mamás, abuelos, abuelas, que están dando, digamos, esta oportunidad de encontrar en la lectura para infancias una nueva oportunidad de encontrar que esa lectura para infancias es una letra que, si bien tiene pocas letras, tiene mucho significado. Y entonces se convierte en una aventura que a lo mejor no hubo tiempo de hacer, o no hubo ganas de hacer por ciertos prejuicios, por decir yo no quiero leer cosas para niños. Y es muy bonito encontrar que cada vez los adultos van o vamos, me incluyo, comprando libros dobles, uno para mis hijos, uno para mí. Y entonces se ha generado mucho este gusto por la literatura para infancias, por un gusto absolutamente estético y gozador, y con ganas de crecer una biblioteca personal que es incluso para nosotros adultos, porque nos gusta, porque lo disfrutamos, porque lo necesitamos, más allá de otras cosas. Todavía existen algunos prejuicios donde no pareciera parecer el rubro de libros para niños. Yo no leo libros para niños, porque eso es literalmente eso, para niños. Pero desde este punto de vista, a mí sí me, me, me molesta un poco esta situación de estar dividiendo y ver en qué momento pueden o no llegar a ciertas lecturas, siempre y cuando haya pues referencias vivenciales. Eso sí, dependiendo de dónde nace uno, del contexto en el que nace uno. Por supuesto que hay distintas referencias vivenciales que hacen de, 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 de la experiencia humana, pues distintos momentos. Entonces se crece más rápido en otros lados, más lento en otros, pues sí, hay estos referentes, en otros no. Entonces eso creo que sea algo que sea mucho más interesante para definir qué quiere leer quién, no necesariamente porque te digan, este es el apropiado para ti,
porque aparte, pues hay cualquier cantidad de libros y hay libros también muy malos y, y bueno, todo se alimenta un poco del gusto, de como generamos cualquier tipo de gusto, hasta con el alimento. Por ser muy bueno no significa que me tenga que gustar o que me lo tenga que comer. Y en este caso, igual. Y esta cuestión de marcar los, los límites en cuanto a infancias, adolescencias, adultos, a veces me cuesta un poco más de trabajo. ¿Qué retos implica esto, esta creación de ilustraciones, de cuentos, de historias, de cantos? Pues bueno, para empezar, el reto que todo creador debe de tener tiene que ver con mucho con el respeto de a quien va dirigiéndose. A mí me parece que es muy importante hoy en día apostar a la inteligencia de todo aquel que se quiere echar un clavado a las páginas que está leyendo. Entonces, a mí me gusta hacer libros que hagan cosquillas en la cabeza, me gusta hacer libros que dejen más preguntas que respuestas. Realmente, para mí siempre es mejorarme, siempre tratar de hacer lo mejor que pueda y escuchar muchísimo a mis lectores y a mis no lectores. Yo estoy mucho en contacto con mis lectores a través de talleres, a través de visitas a colegios, a través de ferias, me gusta mucho el contacto con mis lectores porque me retroalimentan y me van dando pistas de por dónde van. Me gusta escucharlos mucho. Nunca me ha gustado verlos como si fueran como si yo fuera una especie de maestro que tengo algo que enseñar. Para mí son mis compañeros de juego, son las personas que me gusta llevar a mis aventuras. Entonces, para mí, niños, niñas, adultos, todos aquellos que se quieran unir a esta aventura de crear un cuento, para mí es muy importante tomarlos en cuenta. Nos toca como reto también, pues, ser un poco más creativos, definitivamente, generar una verdadera opción con toda esta cuestión de hacer libros y que no, porque por otros lados nos están comiendo un poco el mandado. Siempre hay esta cuestión de estarnos mal peleando con el cine, con el internet, con un montón de cosas que a mí no me parece que tengan otra cosa más que nos están empujando a hacer cosas diferentes, a que todo está evolucionando, a que tenemos que encontrar maneras mucho más interesantes, mucho más creativas y estamos ahorita obligados también a hacerlas mucho más asequibles para el público, porque todavía no hay esta cultura, sobre todo aquí en México, de estar gastando mucho en libros, básicamente. Somos muy buenos para gastar en muchas otras cosas, no necesariamente en libros. Entonces, bueno, hacer un buen esfuerzo entre la oferta que estamos dando como un objeto de deseo, de gusto, de ganas, de necesidad para uno estar bien así en la cabeza, en el pecho, en la sonrisa en la cara, en fin. Creo que estamos llamados a generar cosas nuevas, a intentar darles las herramientas, sobre todo, en este caso a las infancias, para hacer lo que nosotros no hemos podido hacer como adultos. Entonces, creo que nos toca intentar darles las herramientas suficientes para que ellos sí lo hagan. Bueno, yo les quiero platicar un poco de este libro, se llama Tralalario. Se llama Tralalario porque es un libro que se canta. Fueron algunas anécdotas que obviamente me pasaron con estos personajes fantásticos y decidí que había que ponerlo en ciertos versos que se convirtieron eventualmente en ilustraciones, que eventualmente también se convirtieron en canciones, por eso se tralalea. Y bueno, por eso
la alusión justo a esta portada, pues tiene mucho que ver con las canciones. Es un libro que me gusta mucho porque justamente combina todas estas cuestiones, todas estas disciplinas. Es literatura, es artes plásticas o ilustración y es música. Entonces, les platico un poco. Por ejemplo, narra un poco una aventura que tuve con un marciano y afortunadamente una donde salvé al planeta de una invasión extraterrestre. Es un cuento que está en décimas y va más o menos así. Aterrizó de mañana una tetera volante y de pronto un tripulante que me toca la ventana. Abrir no me dio la gana. Me quedé congelado, de color aceitunado. Diminuto forastero. Me miró muy salamero y que le abro, ya ni modo. Hola, muy buenas, vecino. Vengo del planeta rojo, pero vengo con antojo de hamburguesa con tocino. Y es que en Marte no cocino por conquistar más planetas. Además, odio las dietas, papas fritas, pollo en mole, chicharrón con guacamole y me encantan las galletas. Al viajero del espacio convidé mi desayuno y sin esperar su turno, la tragada daba inicio. Tienes que tragar despacio o se atora en el pescuezo. Lo más padre del suceso, impedir que se diera invasión hacia la Tierra y todo por antojadizo. ¿Qué tal? Soy Juan Gedovius, soy ilustrador, soy autor de libros para infancias.